Hola, ¿cómo están? Nuevamente reunidos en este especial Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta, que los va a acompañar a revisar estos contenidos vinculados a la ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación que cientos de científicos nos han planteado desde el año 2011 hasta la fecha en este encuentro con la ciencia y el conocimiento que nació en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Colome, que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades del mundo civil, político, público, privado, y además los cientos de científicos, mentes brillantes que han participado en este encuentro. Nos interesa llegar a todos los rincones de Chile, a todos los rincones de nuestro país y que toda la ciudadanía tenga acceso gratuito a estos contenidos. Por eso estamos transmitiendo este programa en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Ahí nos pueden encontrar en Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro. Tenemos invitados muy especiales. Comenzamos este especial Congreso Futuro con un invitado que tuvimos en Congreso Futuro 2019. Él es Agustín Ibáñez, quien participó con su charla Metamorfosis Tecnocultural. Destacado neurocientífico, quien trabaja en dos pasiones, una de ellas la investigación de la demencia y la otra la aplicación de las neurociencias cognitivas, sociales y efectivas fuera del laboratorio en ámbitos relevantes de la sociedad. Es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad San Andrés y también es director de carrera de la recién creada carrera Ciencias del Comportamiento. Agustín, ¿cómo estás tú? Hola Jess, muy bien, muy contento de estar acá, muy contento de conversar con ustedes. Feliz de tenerte con nosotros. ¿Cómo ha sido para ti vivir este periodo de pandemia que ha afectado a toda la humanidad y nos ha tenido a todos bien encerrados? Bueno, ha sido, como todos, me imagino, muy complejo, con muchos cambios, reorganizaciones familiares. Yo tengo dos hijas con dos mamás que son extranjeras, así que con temas de viaje muy complejos por un lado, por el lado laboral también, aprendiendo a hacer home office de manera frecuente, ¿no? Masiva, y por otro lado también reorganizando la investigación, las redes internacionales que manejamos, eh, reinventando procesos para que no se detenga la investigación, ¿no? Y a la vez podamos lidiar con las circunstancias actuales. Tienes dos hijas chiquititas. ¿Cómo ha sido para ellas en esta conversación diaria que has tenido? ¿Cómo ha sido para ellas vivir también este periodo? Bueno, son dos hijas de dos edades muy diferentes, una de 3 años, y ha sido bastante más difícil para ella porque al perder el entorno, digamos que la conexión remota no sustituye la interacción en las nenas tan chiquititas, ¿no? Y además el tener al papá todo el día en la casa, pero sin que la atienda de forma así continua, ha sido duro, ha sido muy duro. Para la más grande, que tiene 12, se ha organizado muchísimo mejor y está ultra tecnologizada, ¿no es cierto? Y se ha manejado bastante bien dentro de todo. Y tú en este rol que me imagino es más cercanía con las niñas, obviamente sigues trabajando, pero ¿cómo también fue este proceso? Sí, al principio fue muy duro porque no tenía la flexibilidad que hay que tener para poder interrumpir el trabajo y estar con ellas. Ahora, bueno, he descubierto una cantidad de cosas que no sabía de mi hija por estar cotidianamente con ellas, ¿no? Ha sido una experiencia linda al final, pero muy dura, muy estresante al principio. Eres un destacado neurocientífico, me imagino que tal como decía, tu parte de desarrollo de la ciencia también se vio modificado, hemos usado mucho el teletrabajo, usar las redes para poder conectarnos, pero ¿cómo viviste tú el desarrollo de tu expertise, de tu área científica en este periodo y cómo también ha cambiado esta visión hacia el futuro de la misma? Sí, bueno, yo coordino un consorcio de múltiples socios latinoamericanos y americanos para el estudio de la demencia, ¿no? Y estábamos empezando a hacer el entrenamiento en los centros para todos los investigadores y profesionales, la evaluación de los pacientes, todo esto se tuvo que interrumpir, tuvimos que desarrollar entrenamientos y tutoriales a la distancia,
tuvimos que desarrollar un mecanismo para mandar muestras genéticas de 10 centros diferentes a Estados Unidos, ¿no? Sin teniendo la mínima interacción posible. Hemos desarrollado también un protocolo para evaluar a los pacientes con demencia vía internet, vía telefónica, ¿no? Hemos subido a un montón de plataformas online, un montón de evaluaciones cognitivas que se hacían en la computadora enfrente del paciente, ¿no? Eh, Así que ha sido muy, muy, muy desafiante, pero a la vez ha sido una oportunidad, sobre todo para Latinoamérica, para darnos cuenta de la tremenda necesidad de cooperar y de coordinar las acciones locales, no solo de investigación, sino también, en el caso de la demencia, de afrontamiento de la demencia. Tú, tal como decía, eres un experto e investigas mucho sobre la demencia. En este periodo de pandemia, ¿cómo nos hemos visto afectados nosotros, los seres humanos, desde el punto de vista de la salud cerebral? Ahora nos están desconfinando y nos volvemos a encontrar en la calle, volvemos a socializar persona a persona, pero me imagino que vamos a tener varios cambios a partir de ello. Sí, ciertamente que sí. Lo primero que para mí es importante entender es que no hay una pandemia, ¿no? Hay muchísimas pandemias. Está la pandemia asociada al virus, pero está la pandemia de la soledad que ha traído, ¿no es cierto? Está la pandemia que impacta de forma muy desigual según tu nivel socioeconómico, según tus determinantes sociales de la salud, ¿no? En Latinoamérica más del 50% de las personas tienen trabajos informales, lo cual quiere decir que si no salen a la calle a trabajar, no cobran su sueldo, ¿no es cierto? Entonces, después ha habido una tremenda pandemia de la salud mental, ¿no? El impacto que ha tenido para la dinámica familiar, eh, para todas las generaciones, para los chicos de una forma, para los adultos que trabajan de otra, para las personas mayores de otra, ¿no? Entonces, el impacto es tremendo, ya se están viendo secuelas a mediano y a corto plazo. Lo poco que sabemos de otras pandemias más pequeñas, como el SARS inicial, es que el impacto psicológico en el estrés postraumático, en la depresión, en la ansiedad, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy marcado. Todavía no sabemos bien cuánto va a impactar. Y por otro lado, en mi área estamos con la Organización Mundial de la Salud y con la Alzheimer Association, estamos empezando a estudiar el impacto a mediano y largo plazo del COVID en las enfermedades neurológicas crónicas, porque el COVID es muchas cosas, ¿no? Pero una cosa que tiene o que impacta es en los procesos inflamatorios sistémicos. Esto quiere decir que los procesos inflamatorios también van a impactar en el cerebro o en vías indirectas, a través de la vía cardiovascular, lo cual hace, si vos tenés una condición neurológica, vas a tener muchísimo más riesgo de tener secuelas. Agustín, esto dejó en evidencia, tal como dices tú, que va a afectar distintas áreas desde el punto de vista social, hay un punto de vista económico. ¿Tú crees que las políticas públicas a nivel global estaban preparadas para prever un impacto tan de momento, tan para toda la humanidad, para un gran número de personas? Porque digamos, de una u otra forma nos vamos a ver todos afectados. ¿Y cómo ellos deberían ahora proyectar estas políticas públicas para poder mejorar a las personas o alivianar la mayoría de los síntomas que vamos a tener post pandemia? Sí, bueno, yo creo que en absoluto estábamos preparados. Creo que es muy vigente la idea de Yuval Harari, ¿no? Un historiador famoso que dice básicamente que vivimos en un mundo globalizado, pero que no estamos preparados en absoluto para ello, que los gobiernos, los límites nacionales, la psicología cotidiana no está preparado para ello, y esto ha sido el mejor ejemplo. También ha sido una oportunidad para repensar, ¿no es cierto?, el fenómeno global, pero si te fijas, la cantidad de errores que se han cometido, la cantidad de pasos hacia atrás, el impacto de la desinformación, ¿no es cierto?, ha sido tremendo. También ha sido una oportunidad para que los gobiernos empiecen a escuchar a la ciencia y empiecen a escuchar a la salud, que es algo fundamental para el desarrollo de los ciudadanos, ¿no? Ahora, en concreto, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, un aspecto importante tiene que ver con que en la ausencia de una cura, de un tratamiento inmediato, la mejor herramienta que se tiene es el comportamiento humano. Si todas las personas desarrolláramos hábitos de higiene, de distanciamiento social, y de
apoyo, ¿no es cierto?, a las políticas públicas, esto sería infinitamente más fácil, digamos. Pero la cuarentena no es algo que se nos haga fácil a nadie, estamos precableados para socializarnos, ¿no es cierto? Y esto no funciona así, pero hoy en día, con las herramientas que tenemos tecnológicas de globalización, de WhatsApp, de poder llegar y de poder usar lo que se llaman behavioral insights o nudgets, empujoncitos, que son principios de la psicología social, ¿no? Como usar normas sociales, saber cuál es el mensaje que tiene más impacto para la gente, ¿no? Por ejemplo, el miedo funciona bien al principio para generar respuestas rápidas de adaptación, pero vos no podés usar el miedo como un mecanismo para cambiar el comportamiento a largo plazo, porque eso se habitúa y porque eso cansa, digamos. A la larga las personas necesitan identificarse con un bien común mayor a sí mismos para desarrollar conductas cooperativas, ¿no? Puede ser que si nos plantean desde el principio el miedo, nosotros después perdemos el miedo. Bueno, te doy un ejemplo muy fácil. Cuando vos compras un paquete de cigarrillos, vas a ver que hay fotos con un tipo que tiene un cáncer de pulmón, que te causa un shock tremendo, ¿no? Probablemente la primera vez que lo viste, te lo causó. Después cada vez menos. Si sos fumador, lo que haces es que das vuelta la foto y no la ves y no la mirás. O simplemente ni te das cuenta que está ahí. Ese es el más simple ejemplo de cómo se habitúa el miedo. Por otro lado, hay evidencia, nosotros estamos haciendo un estudio en más de 60 países, con más de 50.000 participantes, ¿no? Que vemos cómo impacta, qué cosas impactan desde la identidad nacional, el miedo, la ideología política, el tipo de mensaje que se usa, ¿no? En la adecuación de las conductas frente a la pandemia, ¿no? Y lo que encontramos es que la identidad nacional, el empoderarse, el no sentirse obligado desde afuera, sino que vos, digamos, de forma cooperativa y bajo el bien, para el bien social, ¿no es cierto?, haces un cambio de conducta. Ese es el mejor mensaje que se sostiene a largo plazo. ¿Y por qué nos cuesta tanto hacer caso? ¿Por qué hoy, por ejemplo, ahora que nos están desconfinando, la gente, bueno, aquí en Chile es obligatoria la mascarilla, no en todos los países es obligatoria, pero la gente sale en el horario que no debería salir, no hace caso a las reglas? Yo creo que ya muchos no se lavan las manos como deberían lavárselas. ¿Por qué somos porfiados como seres humanos? ¿Por qué nos gusta ir contra las reglas? Sí, creo que hay dos factores, ¿no? Uno es que estas reglas en particulares son muy sensibles. Nuestro cerebro es un órgano social que madura, que se desarrolla a través de la interacción con los otros, ¿no? La oxitocina y la vasopresina, por ejemplo, son neuroquímicos que hacen crecer, madurar y desarrollarte tu cerebro a través de la interacción social, ¿no? Digamos, todo lo que aprendemos, todo lo que somos, existe en un nicho social. Entonces es natural que nos resulte tremendamente difícil. De hecho, por ejemplo, la soledad percibida, ¿no? La idea que vos te sentís solo, estés o no estés solo, no solo te deprime, te hace sentir mal, te incrementa el riesgo de desarrollar cuadro psiquiátrico, desarrollar cáncer o desarrollar demencia, ¿viste? Entonces, ciertamente que nuestro nicho natural es la socialización y esto lo hace muy difícil. Ese es uno de los principales factores. Tal vez el otro es el agotamiento, ¿no? Y la falta de encontrar conductas alternativas, porque si vos, no sé, usás las social media para generar interacciones válidas, bueno, pueden ayudarte un poco más, pero eso no necesariamente va a pasar, ¿no? Por otra parte, hay un fuerte agotamiento en la gente y esto que te decía, ¿no? En la medida que las personas no se sientan identificadas con las acciones a tomar, va a ser muy difícil sostener estos cambios de hábitos, ¿no? ¿Cómo va a ser, a tu juicio, ya este desconfinamiento a nivel global? Psicosocialmente hablando, ¿vamos a volver a ser los mismos a la hora de enfrentarnos en el cara a cara? ¿Nuestro pensamiento sobre el futuro va a seguir siendo el mismo? Si planteamos, por ejemplo, que nosotros antes pensábamos en el futuro, la tecnología, la medicina de otra forma, pero en este periodo se vivió este boom, esta como licuadora donde mezclamos todo, los avances los mezclamos todo y nos quedamos sin esa palabra futuro. ¿Va a existir esa palabra futuro más adelante? Sí, bueno, yo creo que el futuro, somos una especie que vive atormentada por el futuro y paradójicamente somos muy malos
predictores del futuro, ¿no? Ciertamente que ya hay tendencias globales convergentes, ¿no? Que nos obligan a repensar el futuro, ¿no? Una apreciación generalizada de los problemas de la salud del cerebro, la mayor automatización, el riesgo de la pérdida del empleo, ¿no es cierto? La reestructuración radical de los sistemas de salud y de gobierno y probablemente de educación. Probablemente la educación no va a ser la misma post-pandemia, ¿no? Una adopción masiva y una aceptación mucho más rápida de las soluciones digitales, remotas, y una gran necesidad de reinventarse económicamente, ¿no? Esto, a su vez, cae en un momento particular, ¿no? Que, en mi opinión, la pandemia puede ayudar a catalizar un mejor futuro en algunos aspectos, sin negar que las consecuencias negativas van a ser muy fuertes, ¿no? Pero básicamente nuestra economía actual no es una economía que está basada en la materia prima, como lo fue hace mucho tiempo, Sí. no es una economía que está basada en la información, como lo es hasta ahora en cierta medida, sino que estamos mutando hacia una economía que está basada en el capital mental, en el capital cerebral, ¿no? Con la mayor automatización, la economía global va a otorgar cada vez más importancia a las habilidades que no son sustituibles de los humanos, ¿no? Las cosas que nos hacen intrínsecamente humanas, el autocontrol, la inteligencia emocional, la creatividad, la compasión, el altruismo, el pensamiento sistémico, la inteligencia colectiva, la cooperación, la flexibilidad cognitiva. Entonces creo que a futuro la inversión, no solo económica, sino de capital humano, tiene que estar orientada hacia allá, hacia una especie de renovación económica y a una revalorización de los ideales, de los aspectos que nos hacen intrínsecamente humanos, ¿no? Por lo tanto, Eh, eso va a generar algún cambio en la vinculación psicosocial del ser humano con otro ser humano. Totalmente, ya está ocurriendo, ya ocurrió, y probablemente bueno, los cambios van a ser tan rápidos que no vamos a ser muy conscientes, ¿no? Lo que sí creo que es importante saber, que no creo que ningún futuro esté predeterminado, que de alguna forma la forma en la que uno va respondiendo como individuo, como sociedad, como nación, como globo, ¿no es cierto? A las bifurcaciones que van apareciendo también van cambiando los escenarios, así que no sabemos con certeza hacia dónde vamos. Agustín, acabas de hablar de la importancia de este cambio desde el punto de vista de la educación. En pocos días más se va a lanzar en Argentina, en la Universidad San Andrés, en Argentina, esta carrera Ciencias del Comportamiento, de la cual eres director y también director del Centro de Neurociencia Cognitiva. ¿Cómo y por qué esta carrera, cuál es su foco y cómo se da hacia adelante? ¿Es el futuro de carreras vinculadas a la psicología, a la neurociencia? Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, tal como hablábamos, ¿no? Gran parte de lo que va de nuestra época nos obliga necesariamente a innovar, nos obliga a innovar a nivel personal, nos obliga a innovar a nivel de las organizaciones, las compañías y también en las universidades, ¿no? Es por esto que la innovación, que está basada particularmente en el capital humano, en el conocimiento humano, agrega un valor fundamental frente a la automatización, la hiperconectividad, los cambios acelerados, la automatización del trabajo, ¿no? Entonces, esta carrera te prepara para comprender, para predecir y incidir en el comportamiento humano, ¿no? Tiene un enfoque bien interdisciplinario que viene de la psicología y las neurociencias cognitivas por un lado, de la llamada economía del comportamiento, que no es aquella macroeconomía fría de los números, sino la macroeconomía de la cotidianidad de las personas, de cómo piensan o toman decisiones las personas, ¿no? Y otra pata fuerte de la ciencia de datos, que tiene un componente fuerte de matemática, de estadística, de programación, pero sobre todo de análisis de datos, ¿no? Este es un enfoque altísimamente interdisciplinario que es esencial hoy en día. Hoy en día el conocimiento experto es importante, pero la capacidad de conectar experticias es infinitamente más importante y más valuable, ¿no? Esta carrera te prepara para trabajos actuales, pero también te prepara para trabajos del futuro, básicamente aquellas empresas que estén basadas en el conocimiento y en el desarrollo, la potenciación de los aspectos intrínsecamente humanos, van a tener oportunidades enormes para hacer sinergia con esta carrera. ¿Esta carrera se da solo en Argentina?
Esta carrera se da solo en Argentina, en la región. Existen en centros de primer nivel como Stanford, Duke, Cambridge o el London School of Economics, ¿no es cierto? Pero en la región es única y ojalá que en el corto plazo en Chile tengamos también la carrera. Estamos Por empezando a... eso, por eso lo preguntaba. Eres director también del Centro de Neurociencias Cognitivas. Me imagino que en este periodo de pandemia hay harto dato que trabajar y que, tal como decía, que estaban haciendo varios análisis con respecto a eso. ¿Se encuentran trabajando en algo también? Sí, estamos haciendo muchísima investigación. Como te comentaba al principio, uno de los aspectos estamos entendiendo el impacto a mediano y largo plazo del COVID en las enfermedades neurológicas. Este es un estudio gigante con 40 centros en todo el mundo, financiado y apoyado por la OMS y la Alzheimer Association, ¿no? Pero también estamos haciendo estudios de comportamiento, como te decía, con Jay Babel, que es un investigador de la Universidad de Nueva York. Hemos hecho un estudio genial, grandísimo, de decenas de miles de participantes, donde hemos empezado a estudiar, porque tenemos una cantidad de datos que todavía no hemos publicado, cómo podemos hacer para tener mejores respuestas más adecuadas a la pandemia y que tengan un costo psicológico menor, ¿no? También hemos estudiado, acabamos la semana pasada, publicamos en Lancet Neurology un call urgente para el abordaje de los pacientes con demencia en Latinoamérica en el contexto de la pandemia, porque son los pacientes que van a tener más riesgo frente a la enfermedad. Y hemos hecho otros estudios, por ejemplo, hemos estudiado el costo de la prosocialidad. Las personas que son más prosociales, ¿no? Que son más empáticas, que tienen una moral más cooperativa, una moral para el beneficio del grupo, son ciertamente las que desarrollan actitudes y conductas más adecuadas para la pandemia, pero son también las que las sufren más, son las que tienen más estrés, más angustia, las que se perciben el riesgo con mayor intensidad. Entonces estos costos de la prosocialidad también hay que entenderlos y abordarlos, ¿no? Y antes de concluir, tu futuro posible, aquel que pensaste que iba a existir en 30, 40, 100 años más, pero está a la vuelta de la esquina, según tú. Sí, bueno, como hablábamos un poquito hacia atrás, creo que si lo tuviese que sintetizar, creo que hay grandes cambios acelerados, mucha bifurcación y mucha incertidumbre. Es esos momentos en la historia donde ocurren una enorme cantidad de posibilidades positivas y negativas, ¿no? Que no estaban antes y que depende de las decisiones que tomemos, cuáles de ellas van a ser las que van a quedar. Muchas gracias, Agustín, por haber estado con nosotros en este especial Congreso Futuro. Si quieren conocer más de Agustín Ibáñez, ya lo saben, pueden ingresar a doctoragustinibáñez.com. Esa es tu página, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted.